Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Conexiones Lectoras. Lectoras. Y aquí ya estamos con nuestra querida Helen Garnica y con Magda. Magda, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar de amores trágicos y otras desgracias. Y doña Helen, ¿se podría presentar, por favor? Y feliz de estar acá nuevamente. Yo soy el Cajón de Medea. Que te encuentran en redes, ¿cierto? Así Sí. es. El Cajón de Medea, ahorita, ¿dónde se encuentra el Cajón de Medea físicamente? O sea, no dices dirección de tu casa, por favor. No, sí, tal vez los fans van y te buscan, sí. ¿Qué pasa? No, el Cajón de Medea está en Estados Unidos, estoy en Boston, ya llegué a congelarme, así que estoy envidiando el verano en el que ustedes están en Lima. Estoy estudiando un doctorado en literatura en Harvard. Oh. Así que ahí estoy, dándole duro. Pronto, querida doctora. Doctora, diremos, sí, doctora, sí. Doctorita, sí. Y empezamos, ¿no? A ver, ¿quién se lanza al ruedo? ¿Empezamos por ficción primero o realidad? Dejamos el chisme para el final. Sí, ficción primero, sí. Entonces, Sí, es justamente te iba a decir que a ver, que usted nos ilustre, por favor. Yo voy a empezar hablando un poco de Profundis de Oscar Wilde. Seguro ya todos saben de que Oscar Wilde fue uno de los más grandes escritores durante el siglo XIX, la época victoriana en Inglaterra. Él era irlandés. Su madre fue Lady Wilde, fue una autora muy reconocida por recuperar mitos irlandeses, parte del folclore irlandés, en orden de mantener como el espíritu irlandés con aspiración a la independencia. El padre también fue un médico abocado al cuidado de los dientes, muy reconocido, y de las vías respiratorias, y era como una figura, eran figuras esplendorosas, ¿no? Y Wilde, pues, estudió en Oxford, era un poeta y un dramaturgo ya reconocido, más dramaturgo que poeta. Ya había publicado La importancia de llamarse Ernesto, que lo catapulta a la fama, estaba casado y tenía 2 hijos. Hasta que alrededor de 1890 Wilde conoce al que sería el gran amor de su vida, que es Lord Alfred Douglas, más conocido como Bossy, ¿no? Y Bossy, pues, era menor que Wilde, va a acusar de que eras menor, pero poseías todas las perversidades posibles, ¿no? Yo no te he corrompido en absolutamente nada. Y este amor turbulento está marcado por la desgracia de Wilde. Wilde va a la cárcel 2 años. En 1895 se inicia un juicio porque en Inglaterra estaba prohibida la sodomía hasta esos años. Y pues la sodomía ameritaba cárcel. El propio Douglas, cuando Wilde está en la cárcel, compone un poema y dice básicamente, usa uno de los versos que ha sido más conocido y que luego Wilde utiliza, que es el del amor que no tiene nombre, ¿no? Este amor cuyo nombre no se puede decir en voz alta, pero que todos conocen. Bueno, cuando Wilde entra a la cárcel, y la caída de Wilde es bastante trágica, de allí nuestro título de Amores Trágicos, porque pasa de estar en la fama, de ser parte de una de las élites más respetadas, a convertirse en un paria. Para empezar, sus acreedores rematan su casa, hasta los juguetes de sus hijos. Los hijos deben de llamarse de otro, deben adoptar otro apellido, perdón, por la desgracia que implicaba apellidarse Wilde, sobre todo por el escándalo del padre. Su esposa, Constance Wilde, es una mujer que no sé cómo calificarla, pero ella decide apoyar a Wilde hasta el último momento. Incluso ya cuando Wilde sale de la cárcel, ella le manda una pensión. Ella también muere después de una operación fallida. Y Wilde nunca más llega a ver a sus hijos, porque los hijos se van a Suecia, si no me equivoco, y pues ya los lazos se rompen, pero uno de los hijos comenta, por ejemplo, de que el remate había sido de tal manera que hasta los juguetes de los niños habían sido vendidos, ¿no? Entonces, es una caída astronómica. La madre de Wilde muere el primer año que él está en la cárcel. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque toda esta tragedia está básicamente imbuida por que Wilde era un dandy. Era un dandy, era un hombre que gustaba de usar un girasol, que gustaba de vestir de manera extravagante. Hay un artículo muy interesante de Silvia Molloy, comenta un poco cómo los poetas latinoamericanos miran a Wilde, ¿no? En este caso en específico es Rubén Darío y José Martí. Rubén Darío y José Martí tienen la oportunidad de ver a Wilde y hay una atracción por lo que representa Wilde. Wilde es el señorito de la época, es un gran artista, es un hombre que no tiene miedo de actuar es un hombre que no tiene miedo y que sabe bien que es un extravagante. Él cultiva el arte de la extravagancia, el arte de ser mirado. No hay que ser solo artista, sino también parecerlo.
Y pues cuando José Martí y Rubén Darío miran a Wilde, sienten una atracción por ese espíritu de poeta, pero hay un rechazo a la homosexualidad. Por ejemplo, Rubén Darío comenta que es peligroso acercarse a ese sujeto y José Martí lo compara con un perro enfermo, ¿no? Entonces está la idea de que hay como una mirada que ansía ser como él, pero a la vez siente repulsión porque ya sabían para esa época que Wilde era homosexual, pues, ¿no? Entonces hay como una atracción y rechazo. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque creo que esta postura ambigua en torno a Wilde es lo que después se va a convertir como en la desgracia de él. A él le gustaba jugar con las ambigüedades, le gustaba poner en cuestión la moral victoriana bastante pacata e hipócrita, y cuando en 1895 el marqués de Queensberry inicia un juicio contra él, el marqués es el padre de Lord Alfred Douglas, de Bossy, y pues este hombre tenía una masculinidad muy fuerte, es de hecho uno de los que crea las reglas de boxeo, era aficionado al boxeo, y se entera que su hijo está andando con un poeta y que es abiertamente homosexual, ¿no? O sea, no diría abiertamente, pero ya todo el mundo sabía la relación que ambos tenían, porque habían viajado juntos a Argelia. De hecho, André Gide cuenta que Wilde y Douglas no se privaban de ninguno de los apetitos, no se privaban de nada, vivían su vida al máximo, paseaban en hoteles, iban a restaurantes, o sea, hacían vida conjunta. Ok, cuando hablamos de apetito, hablamos de todo tipo de apetitos. Como Todo para... tipo de apetitos, Okay, desde okay. los apetitos del vientre hasta los del bajo vientre, ¿no? Entonces, Qué manera tan poética, ¿no? De decirnos sobre los apetitos. Yo Muy iba a bien. decir desayuno, almuerzo, cena. no se privaban de nada. Y pues ya cuando el escándalo se hace público, cuando Wilde sale, va a participar en una obra de teatro, el padre de Douglas le manda un telegrama por intermedio de su mayordomo a Wilde, que dice algo así como para el señor Oscar Wilde, que presume de ser sodomita, ¿no? Entonces, igual, esas cosas se podían saber, pero no decir en voz alta. Entonces, cuando Wilde se entera de esto, se indigna porque sabe que puede ser peligroso para su reputación. Él vive de su pluma, el dinero que tenía su familia no era mucho. Además, porque también el padre, eso ya sería, podríamos hablarlo otro día cuando hablamos de biografías, pero el padre de Wilde también había sido procesado, había sido acusado de violación. Wow. Y de dormir a sus pacientes para abusar de ellas, ¿no? Entonces ya tenían como cargado un escándalo y George Bernard Shaw, que era amigo de Oscar Wilde, le dice, ¿sabes qué? Vete a Francia, toma a tu esposa, a tus hijos, vete a Francia y escapa porque una de las cosas que pasaba es que cuando Wilde decide demandar al marqués de Queensberry, el marqués al defenderse empieza a colectar pruebas. Y las pruebas están, por ejemplo, en la primera carta que le manda Wilde a Bossy, porque Bossy se acerca a Wilde como alguien que admira al poeta, al dramaturgo y que quiere que le califique la traducción de Salomé que él ha hecho. Igual pues se da cuenta que el muchacho feo no es. De hecho, él decía que tenía un perfil griego, que era un efebo, ¿no? Entonces ahí inicia como una relación de atracción, pero todas estas pistas que había ido, o estas trazas de su amor que había ido dejando Wilde, marcan su desgracia, porque las cartas, las escenas de celos de Bossy, las escenas de celos de Wilde, porque Bossy pues era un hombre muy guapo, joven, y le gustaba también tener varios amantes. Eh, los prostitutos que habían contratado, recordemos que para esa época eran muchos de ellos menores de edad, de 13, 14, 15 años, todo esto se junta. Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Entonces, mal. Wilde, de querer ser el demandante, salió demandado. Y por eso Bernard Shaw y el propio abogado de Wilde le dicen, ¿sabes qué? Vete, porque Bossy no vas a salir de esta. Y además que Bossy decide convencer a Wilde de que demande a su padre, porque Bossy y su padre tenían una relación muy violenta. Entonces, Bossy le convence a Wilde de que lo demande por difamación. Y yo no sé por qué Wilde decide hacerle caso al amante en vez de hacerle caso al amigo y a su abogado. Porque Wilde estaba pensando con otra cosa. No estaba pensando con su cabeza normal, ¿no? Sí. No estaba pensando con su cabeza. Y pues decide hacerle caso, y ese hacerle caso marca su desgracia, porque el marqués le gana el juicio, se presentan varios testigos relatando que eran públicos y escandalosos los amores de ambos, y se le da 2 años de cárcel a Wilde. Y no solo se le da 2 años de cárcel en aislamiento, sino se le condena a jornadas de trabajo forzados que duraban 6 horas al día. Solo podía ver a sus familiares más cercanos, con un régimen estricto de visitas. No podía tener hoja y papel para escribir a sus anchas.
que es una de las peores desgracias que le puede pasar porque él es escritor, y estaba condenado a trabajos forzados, y trabajos forzados en el molino. Y 6 horas al día trabajaba en el molino y tenía jornadas de 20 minutos y 5 minutos de descanso. Y pues para Wilde, que era un señorito que había crecido en una familia, vamos a decir, de clase alta, eh, y que pues, había disfrutado los más grandes restaurantes y hoteles de Europa, de repente hacer trabajos forzados como un simple preso era una condena prácticamente a muerte. De hecho, el primer director de la cárcel dijo que aparentemente está bien, pero este hombre va a morir en poco tiempo porque no está acostumbrado a hacer trabajos manuales. Hasta que llega otro director y este otro director sí le permite tener tinta y papel. Igual, para escapar de esta básicamente prisión física, escribe una carta a Lord Alfred Douglas, que por supuesto nunca lo fue a visitar. Wow. Maldito. O sea, sí, no sé, o sea, Oscar Wilde estaba Le dieron agua al calzoncillo. Me río para no llorar. Sí, le dieron agua de prendado, o sea, no sé, porque, amigo, o sea, date cuenta, pero no, nada, o sea, fue a la cárcel y nada, o sea, esto es realmente súper tóxico, le ¿no? quitan a los hijos prácticamente, la esposa se tiene que ir y de la esposa yo creo que se debería hablar más porque la pobre siempre los trató de defender y O ella sea, sabía. la esposa fue una santa con él. Una santa con él, sí, porque yo no creo que ninguno hubiese reaccionado así. Ella incluso, Wilde le mandaba cartas y le decía, me he ido con Bossy a pasear, y ya sabes que es engreído. Pero bueno, Wilde se queja de que él nunca lo va a ver, y encima Bossy, como sabía que era público el escándalo de Wilde en la cárcel, no lo va a ver, pero como él también quería ser poeta, y de hecho publica un poemario hablando de lo que había pasado con Wilde y también publica las cartas que Wilde le había mandado. Entonces es como, ¿por qué echas más sal a la herida, amigo? Felizmente está en línea y Ok. justo les quería compartir un fragmento, o A sea, ver, porque, para que vean la toxicidad de esta pareja, no solo la toxicidad, porque después cuando Wilde sale de la cárcel y sale enfermo, desgraciado y en pobreza, muere muy poco tiempo, o sea, creo que me parece que 2 años después termina muriendo, o un poco tiempo, pero Wilde muere antes de los 45 años y se vuelve a encontrar con Douglas. O sea, todos sus amigos le dicen, ya, saliste de la cárcel, rehaz tu vida, aléjate, y Douglas le manda una carta. Y Wilde va, porque Wilde es fiel al castigo, va a verlo. Yo creo que los dos se amaban de una manera enfermiza, pero los dos se amaban porque Douglas también sabía que era peligroso para él ver a Wilde por todo lo que había pasado, porque él todavía era joven, el padre pues era una figura, el padre era un marqués, entonces aún así Douglas decide ir a encontrar a Wilde, los dos se encuentran, tratan de vivir brevemente, o sea, tratan esta vez de afianzar su relación y establecerse como pareja, pero Wilde dice de que Bossy le había hecho muchas promesas, le había dicho como yo te voy a mantener, voy a ser bueno contigo, y cuando se encuentran Bossy no tiene dinero ni bondad. Duran solo unos meses porque Wilde es el único que está proveyendo en esa relación y pues luego ya no vuelven a verse, ¿no? Y es curioso porque cuando los amigos, incluso los primeros amantes de Wilde, le preguntan, ¿por qué vas? O sea, no te fue a visitar en la cárcel, te hizo que perdieras a tu familia, que tu carrera cayera en desgracia, que básicamente no pudiste ver a tu madre morir y la madre de Wilde tenía una relación muy estrecha y aún así, después de salir de la cárcel, vas a verlo sabiendo todo lo que ha pasado. Igual decía algo así que como ante los llamados de la belleza uno no se puede resistir, ¿no? Es como, amigo, ¿por qué? a su madre, o sea, Es una obsesión que tenía sí, con vos, Oscar, ¿no? Oscar Wilde cantaba, ¿no? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿No? Una Sigo cosa así, ¿no? escribiendo estas tristes Sí, ¿no? canciones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Ni plata tampoco. ¿No? A ver, Voy a leer un fragmento. ok, ok. Nuestra funesta y lamentable amistad ha terminado para mí en la ruina y la infamia pública. Sin embargo, el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo, y la idea de que el odio, la amargura y el desprecio ocupen para siempre en mi corazón el lugar que antes ocupaba el amor, me resulta muy triste, y creo que en el fondo comprenderás que escribirme mientras yazgo en esta prisión solitaria es mejor que publicar mis cartas sin permiso o dedicarme poemas que nadie te ha pedido, aunque el mundo nada sabrá de las palabras de pesar, pasión,
arrepentimiento o indiferencia que decidas enviarme a modo de respuesta o petición, ¿no? Entonces es como Wilde reclamándole, pero a la vez también diciéndole que es imposible, no, o sea, es imposible recordarlo por todo lo que han vivido con odio, ¿no? Entonces, De Profundis es una carta donde creo que Wilde se expone en lo más profundo. Se notan también, no vamos a decir que Bossi fue el responsable de todo, porque Wilde ya estaba casado, sabía perfectamente lo que hacía, y además que Wilde en la carta trata de hacerlo quedar siempre como menos. Le dice, por ejemplo, que su traducción de Salomé era mala, que sus versos eran malos y que toda la vida Bossi había sido un ocioso. Y sin embargo, a pesar de todos esos defectos que le encuentra Wilde, o sea, como que es un vanidoso, que dilapida el dinero, que tiene varios amantes, que no es muy inteligente, que tampoco es buen hijo ni buen hermano, a pesar de todo eso, Wilde lo sigue amando. Wow. Wow. Que de Profundis, de verdad leer de Profundis es renegar también, ¿ah? Porque él dice todo eso. O sea, hay da miles de motivos para no quererlo, para despreciarlo, y luego está con que, pero yo extraño, tu afecto. O sea, cachetadón para Wilde, ¿verdad? Pobre Qué Wilde. fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Cuando él cae en desgracia, estaba en el culmen de su carrera. O sea, recién se había estrenado lo de La importancia de llamarse Ernesto, que es una de mis obras de teatro favoritas, y pasa el juicio. Y adiós, Wilde. Adiós, Guay. Bueno, yo voy a ir por un autor que a muchos les agrada, yo les voy a hablar sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Ay, sus primas. Estamos hablando de que Edgar Allan Poe nació en 1809, entonces un poco para también tener contexto de la época, ¿no? Obviamente hoy en día, pues Edgar Allan Poe estaría más que funado. Primero que Edgar Allan Poe tuvo una niñez bastante trágica también, ¿no? Él queda huérfano a los 2 años, entonces y su papá pues había abandonado a su mamá, entonces ya desde ahí pues familia como tal no tenía. Entonces, él es criado por un mercader, ¿no? Por John Allan, ¿no? Entonces, él es el que le da en sí su apellido, aunque igual tampoco esta persona lo adopta de manera formal a Edgar, ¿no? Igual tampoco es que económicamente tuvo una economía realmente tan estable, ¿no? A pesar de haber sido, o sea, un buen escritor, ¿no? En su tiempo, editor, crítico literario, ¿no? Entonces, hablando específicamente de su vida amorosa, él se casa con Virginia Clem. Él se casa con su prima hermana o sea, era 13 años menor que él, ¿no? Ahora, Paula conoce a su prima cuando ella tenía 7 años y él se casa con ella cuando ella tenía 13 y Poe 27. Ahora, obviamente las redes pues dicen, no, bueno, esto puede ser chocante, pero hoy en día, ¿no? Como bajando el tenor un poco al tema. 13 años. Especifican es que en esa época, la verdad, la mayoría o había muchos matrimonios tenidos de esa manera. Ahora, el detalle está en que Virginia le da tuberculosis. Entonces, hay que recordar que la mamá de Poe también muere de tuberculosis, ¿no? Entonces, obviamente esto le pega a Poe el doble porque le hace recordar todo esto. Y Virginia muere a los 24 años. Entonces, estuvieron ellos prácticamente, ¿no? 10, 11 años por ahí, ¿no? Bueno, no saben. Sí, o sea, oficialmente. Se dice que a raíz de esta pérdida hay creación literaria por parte de Poe. Obras como Annabel Lee, El Cuervo y Ligeia. Exacto, donde las protagonistas suelen ser mujeres jóvenes que mueren prematuramente. Entonces, lo relacionan mucho por el tema de la pérdida de Virginia, ¿no? Y bueno, eso es parte de nombrándoles un autor que se casó con su prima hermana, mucho menor que él. Yo tuve otras parejas después, ¿no? Pero creo que... Pero ella fue la que lo marcó en sí, ¿no? Bueno, si la conoció cuando él tenía 7 años y se casó cuando ella tenía 13, bueno, no sé. Ellen, no sé si tú tienes algún comentario al respecto. Bueno,
Poe es también una figura bastante atormentada, porque antes de casarse con Virginia estuvo enamorado de una mujer, ¿no? Y me parece que era mayor que él y que no pudo concretar la relación amorosa de manera exitosa. Y ahora con su prima, es que es bien complejo, porque claro, por ejemplo, es algo que no se quiere tocar, ¿no? A veces se dice de que en realidad la relación con su prima fue para no caer en la miseria, para tenerlas pues a la madre y a la hija de manera asegurada, pero cuando ella muere, la potencia creativa de Poe, como bien señalas, Carol, pues explota, ¿no? Y por ejemplo, Ligeia es a mí un pasaje que siempre me ha cautivado, porque Poe usa un epitafio falso atribuido a Joseph Glanville, ¿no? Que lo sé en español, eso sí, porque me gusta que es, y se encuentra allí la voluntad que no muere, ¿no? El hombre no se rinde a la muerte por la potencia de los ángeles. ¿Cómo es? El hombre no se rinde a la muerte por la potencia de los ángeles, salvo por la flaqueza de su débil voluntad, ¿no? Entonces, la idea de que hay un amor que está más allá de la tumba, la idea de que el morir, por ejemplo, no anula el amor, es una cuestión que va a modelar luego toda una poética de la necrofilia, porque la idea de este amor inmortal, este amor invencible, este amor que puede quebrar las leyes del espacio-tiempo, como lo hace Ligeia, porque Ligeia básicamente se apodera del cadáver del cuerpo de Lady Rowena para volver a aparecer, ¿no? Para volver a reaparecer y reclamarle al amante la promesa de quedarse con ella, de no tocar otro cuerpo. Entonces, es bien interesante porque al final Poe termina marcando toda una serie de poéticas con estas amadas muertas, estas amadas pálidas, y que justamente mueren por la potencia de esos amores, que también expresa un poco el temor a estas mujeres sexuales. Las amadas de Poe, las amadas de Clemente Palma, luego también las mujeres que se pintan en el arte pre-rafaelita, recuerdo Ofelia, por ejemplo, son mujeres que no son totalmente adultas, que como dices, Carol, todavía son niñas, tienen rasgos de niñas, están entrando a esta adultez y están como en el límite. Y justamente mueren al estar en el límite, porque hay una sanción simbólica sobre ese ejercicio de su sexualidad que las está, entre comillas, manchando, ¿no? Entonces es bien interesante eso, pero claro, si ya lo pensamos a nivel o sea, a nivel de edad, pues claro, o sea, ¿cómo te vas a enamorar de una chiquilla de 13 años a la que has visto crecer desde los 7? A mí no me entra eso en la cabeza, pero es algo muy común. Estuve leyendo esta novela, Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk, y por ejemplo, Negro, el protagonista, que claro, es un protagonista que te encanta, que te enamoras, pero él se enamora ay, se me ha ido el nombre, de Seruque, cuando ella tiene 12 y él 24. Y ellos han crecido como primos. Y claro, eso no se cuestiona, ¿no? Claro, es el mundo árabe y todo, pero es como, ay, o sea, tú ya tienes 24 y ella 12, ¿cómo te No, enamoras? todo mal, todo muy mal, sí. Chavito. Pero bueno, esos años, un poco extraño todo. No sé, ya, es como que da repelús, la verdad, da repelús. Magda, ¿tú tienes ahí algún autor? O sea, yo del chisme que me enteré también me dio repelús porque es bien extraño, ¿ya? Yo no soy tan fan de Charles Dickens. Sí he leído su obra máxima, que es Cuento de Navidad, y algunos otros cuentos, que inclusive hay uno que me gustó más. Pero no sabía mucho sobre su vida. Y investigando, resulta que Charles tuvo está casado y tuvo como 10 hijos con su esposa. Pero la relación con ella nunca fue totalmente bien. Al parecer sí se casaron enamorados, pero tantos hijos, dice que la esposa estuvo embarazada 20 veces y perdió 10 embarazos y tuvo 10 hijos, pero estuvo en constantes depresiones postparto y que la alejaron obviamente del esposo, y como que tampoco él fuese tan el marido perfecto, ¿no? Porque parece que también la trataba mal delante de invitados, de sus hijos. Pero hay algo interesante en la biografía de Charles, muy aparte de que él y su esposa no se llevaban bien, de que la esposa tenía hermanas. Una de ellas, que se llamaba Mary, tenía 15 años y vivió un año con ellos. El tema es que cuando esta chica se enferma, la reacción de él es extraña, empezando porque la niña muere. Para él es el shock de su vida, no entrega a tiempo sus manuscritos
y pide que, uno, le quite el anillo que ella siempre llevaba en su dedo y se lo pone y no se lo vuelve a quitar hasta que se muere él. Y pide que hacerse un relicario con el cabello de la hermana, sospechoso, o como diría mi hija, sospechopo. Y luego resulta que la esposa nunca le evocó ninguna inspiración para ningún personaje dentro de de sus obras. Sin embargo, la hermana aparece como inspiración en más de 10 cosas. Entonces, nuevamente extraña. Pareciera que él tenía una pequeña obsesión o un amor platónico con la niña, que bueno, de en sí no pasó nada de eso porque ella falleció, ¿no? Intempestivamente, muy joven. Pasaron los años y si bien es cierto el matrimonio de Dickens no estaba bien, Dickens toma una nueva amante, una actriz, y resulta que esta actriz tiene ¿qué edad? 18 años. ¿Qué edad tenía Charles Dickens? 45. Ay, este hombre. Pero bueno, Ellen Ternan estuvo con él muchísimos años hasta su muerte. No tuvo ninguna descendencia con él y parece que, digamos que los biógrafos de Dickens han tratado de tapar estas cositas porque obviamente no le iba con el tema navideño, moral y todo, jo, 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 no les caía muy bien pues para el marketing de la época. Entonces, como que esto ha salido a la luz después y gracias a la esposa, porque ella sí quería dejar sentado bien de que él también había tenido sus asuntos turbulentos. En sí, el tema con Ellen Ternan salió a la luz porque en un viaje en tren, el tren se descarrila y uno de los vagones que salió en la primera plana estaban Ellen Ternan, Charles Dickens y la mamá de ella. Entonces salió a la luz muy extraño acompañamiento, ¿no? Pero parece que al amigo sí le gustaban menores, porque es un poco extraño. Hacer alguna vez un capítulo dedicado a las esposas de esos escritores, porque realmente unas joyitas estos hombres, o sea, Constance Wilde, Se por les han ejemplo, aguantado. a Oscar Wilde, luego también la esposa de Tolstoy, ella escribe un diario y cuenta ahí cómo a pesar de que se aman, él cuando se molesta es muy violento con ella, ¿no? O sea, y luego también Sí, está sí, este artículo. y él era alcohólico, si no me equivoco, también, ¿no? Y Sí, era alcohólico, es era violento, alcohólico. la maltrata. Sí. Y luego está también este artículo de las chachas del boom, donde comentan, por ejemplo, que Gabriel García Márquez dice que su esposa aguanta como hombre, porque mientras él está escribiendo la gran novela, ella está haciendo malabares para mantener la Para casa, ¿no? mantenerlo, Entonces, claro. Compartieron, bueno, ahora con todo esto de la serie de Netflix, una entrevista de él, ¿no? Y le tomó buen tiempo terminar este libro, 100 años de soledad. Y, y lo veo a él, o sea, muy, muy positivo. Obviamente resaltando que la esposa hacía malabares, como tú dices, ¿no? Y que, o sea, vendieron prácticamente todo de su casa porque a veces sus hijos no tenían ni qué comer y él simplemente estaba encerrado ahí escribiendo, no sé si prolíficamente o no. En Macondo. Esa mujer y sus hijos, pues, gracias a Dios que el libro dio los resultados porque tenían, pues, problemas económicos muy serios y no sé si de matrimonio también, ¿no? Porque también sé que por ahí hay temas, ¿no? Por eso sale también la historia pues de Mario Vargas Llosa, el puñete y todo lo demás, ¿no? y él Sí. le dedica el libro a otra persona, a otra mujer. Sí, es como que conoce, está hablando con una actriz en un auto y él le habla sobre esta novela y él le dice que sí, y le dice te lo regalo y se la dedica a ella. Y es como, amigo, ¿por qué haces eso? O sea, la otra se ha sacado literalmente el ancho para mantenerte mientras compones tu gran novela y no eres capaz de al menos devolverle ese gesto simbólico de la dedicatoria. O sea, al menos eso, pues. Ok, todo mal. Entre las relaciones de escritores han sido bien turbulentas, de verdad, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que uno dice, Señor del cielo, pero bueno, no sé. Ellen, ¿tienes ahí otro autor que nombrar o alguna obra? Personaje. No sé. Bueno, otro amor trágico del que acabo de acordarme hace un ratito es el de César Moro y Antonio.
César Moro es este poeta vanguardista, eh, peruano, también fue artista plástico, es uno de los primeros introductores del surrealismo durante los años 20-30. Y además César Moro es uno de los pocos escritores peruanos que se pudo codear con la crema innata surrealista europea, ¿no? Se conoció con André Breton, por ejemplo, también tuvo contacto con Tristan Tzara, estuvo afincado en México muchos años para poder encontrar otros rumbos. Fue maestro de Vargas Llosa, César Moro, y Vargas Llosa lo recuerda como un poeta, ¿no? De hecho, Vargas Llosa, la primera tesis que escribe es sobre los poemarios de César Moro, pero era un poeta bastante tímido y a veces acosado por sus compañeros porque era pues homosexual, ¿no? Y en un ambiente tan tóxico como el de Leoncio Prado, súper masculino, eso estaba mal visto. Pero bueno, más allá de eso, César Moro llega a México y se enamora de un militar llamado Antonio. El amor es correspondido, pero súper trágico también. Y César Moro desarrolla un concepto del que toda mi vida yo he huido, que es el del amor hecatombe. El amor hecatombe es el amor sacrificio, el amor donde uno se entrega al amado para que lo aplaste, lo destroce y lo haga sufrir a costa de la vida, del dinero propio. De hecho, en las cartas que hay entre Moro y Westphalen, por ejemplo, Emilio Adolfo Westphalen, mi poeta favorito, hace malabares para mandarle dinero a César Moro porque César Moro quería venir a Perú porque en México no tenía dinero, necesitaba venir y Moro se gasta la plata pagando la fianza de Antonio porque Antonio mata a un hombre. Y bueno, este Antonio era bisexual, también tenía una hija, ¿no? Y Moro ayuda a esa hija. Pero producto de ese amor turbulento donde Moro acaba destrozado, humillado, Moro escribe un poemario genial llamado Cartas a Antonio. Y Cartas a Antonio es una declaración, es que no sé cómo decirlo, es una declaración de abrazar ese amor que sabes que te va a hacer cenizas, ¿no? Entonces, les voy a leer solamente uno de los primeros fragmentos de la Carta a Antonio, A ver, y ahí se van a dar cuenta escuchemos cartas cómo lo concibe. a ese Vamos a ver. Antonio. Te quiero con tu gran crueldad, porque apareces en medio de mi sueño y me levantas, y como un dios, como un auténtico dios, como el único y verdadero, con la injusticia de los dioses, todo negro, dios nocturno, todo de obsidiana, con tu cabeza de diamante, como un potro salvaje, con tus manos salvajes y tus pies de oro que sostienen tu cuerpo negro, me arrastras y me arrojas al mar de las torturas y de las suposiciones. Nada existe fuera de ti, solo el silencio y el espacio, pero tú eres el espacio y la noche, el aire y el agua que bebo, el silencioso veneno y el volcán en cuyo abismo caí hace tiempo, hace siglos, desde antes de nacer, para que todos los cabellos me arrastres hasta mi muerte. Inútilmente me debato, inútilmente pregunto. Los dioses son mudos, como un muro que se aleja, así respondes a mis preguntas, a la sed quemante de mi vida. ¿Para qué resistir a tu poder? ¿Para qué luchar con tu fuerza de rayo, contra tus brazos de torrente, si así ha de ser, si eres el punto, el polo que imanta mi vida? Es, Wow. Y ese sí está sí, es enamorado. enamoradísimo hasta el Sí, tueta, no es como no, Antonio. ya tenía un problema, ¿no? O sea, tenía un problema. El amor hecatombe, pues, Psicológicamente, ¿cómo se les define eso? Kimberly, desde una perspectiva psicológica, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? No sé, podría interpretarse como un TOC, porque sus pensamientos eran constantemente sobre él, entonces daba vuelta, vuelta, y esa es su obsesión. Son pensamientos rumiativos, y hasta al nivel de escribirle estas cartas, poemas y tal vez otras cosas que tal vez no se han publicado, no se sabían de él. Puede ser dependencia emocional porque no suelta, ¿no? Pero en este caso ya va más de un amor saludable, porque un amor, ok, lo puedes pensar, sigues con tus actividades, luego viene el pensamiento, lo extrañas, pero en este caso va más profundo, o sea, es como si siempre estuviese ese pensamiento frecuente de esta persona, ¿no? Está comiendo y está pensando en él, está caminando, está pensando en él. la vida de Moro fue entregada en absoluto a Antonio esos años, porque en una de las cartas Moro comenta que Antonio ha matado a un hombre Wow. y quien está detrás de ver que Antonio salga, quien paga la fianza, es Moro. O sea, siempre es Moro. Antonio tiene parejas, mujeres, varones, y Moro Incondicional. está ahí.
Moro persiste y resiste, fiel al castigo. O sea, no quería perderlo por nada del mundo. Entonces él, y como dices tú, amor hecatombe en el sentido de iba a hacer lo que sea, por más de que en este caso Moro haya transgredido todos los temas de leyes, eliminar a un ser humano y a pesar de ello, pues, Por eso siempre me ha dado un poco de curiosidad y también tristeza porque César Moro es un excelente poeta. Quizá no es tan famoso y es por eso que no se ha buscado a Antonio. Yo quiero ver a Antonio. O sea, yo quiero ver su cara. No, yo creo que sí debe haber, solamente que como Moro no es, o sea, es conocido, pero dentro de un reducido círculo, vamos a decir, intelectualoide. O de especialistas, pero no es pues un poeta muy leído por al amplio público y por eso es que no se han buscado, porque a mí me gustaría ver una foto de Antonio, yo quiero ver a ese dios moreno de ébano que aparece y que destruye todo, ¿no? Y que básicamente pues marcó a Moro por muchos años, quisiera verlo. Así que ojalá que algún amigo o amiga investigador mexicano se dé la tarea de buscar ahí los rastros de Antonio. Para poder ver al susodicho de Antonio. Bueno, yo voy a hablarles así súper rápido sobre Mary Shelley. Obviamente Mary Shelley no le llega a los talones a las historias que hemos venido contando hace un rato, ¿no? Pero bueno, Mary Shelley también, cuando ella se casa con Percy, que era un poeta, ¿no? En su momento era, o sea, estaba casado también Percy, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ello, ellos tienen una relación, ella tenía 16 años, ¿no? Entonces, desató en su momento un escándalo social, ¿no? Porque ellos huyen juntos en 1814. Entonces ahí también pues la Mary, ¿no? La Mary, bueno, y el Percy, ¿no? O sea, en este caso el Percy casado y encima huye con la chica de 16. Y bueno, ella al poco tiempo de darse la fuga con él sale embarazada, ¿no? Entonces, lo lamentable es que su primer hijo fallece, ¿no? Entonces esto fue un golpe duro para ella. Lo que hoy en día mucha gente diría, pues el karma, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, ellos se casan después, en el 16, porque la esposa de Percy se suicida. Entonces, por eso es que ellos se logran casar. El detalle estaba en que Percy tenía ideas de un amor libre, ¿no? Entonces, a pesar de que se casó con Mary, él estuvo con otras mujeres, ¿no? Entonces, o sea, Mary, no te diste cuenta, pero si ya había sido la amante, obviamente el Percy iba a estar en las mismas, ¿no? Entonces, lamentablemente... Esa es la regla de oro. Una vez que la amante se convierte en la firme, le pasa lo mismo. Bueno, a pesar de todo ello, bueno, Mary intentó seguir teniendo hijos. De los 5 que intentó tener, solo uno sobrevivió, Percy Florence. Pero, bueno, después Mary se podría decir que se liberó de Percy, en cierta perspectiva, en el 22, porque él se ahoga, ¿no? en un naufragio, ¿no? Sí, Mari quedó viuda a los 24. En este podcast no se estaba tratando de decir que ella los mandó a matar. No, se ahogó en un naufragio en Italia, sí, ¿no? O sea, pero por eso nuevamente digo, mucha gente diría que acá hablan un tema, pues, del karma, ¿no? Entonces... ¿Lo quieres comentar? No, dale, relata el corazón. Es que, como decías, que se libera de él, pero no se libera de su recuerdo. Se quedó con el corazón de Percy, mandó a extraerlo. Sí. Hay un libro sobre eso que se llama El corazón de Percy Shelley, ¿no? Esos amores que eran... A mí lo que me gustan de esos amores es que hay una cuestión también con el cuerpo muy perversa. Sí, o sea, acá hay muchos red flags con Mary, con Percy, porque... Sí, como dices tú, ¿no? O sea, él fallece, pero ella no, a pesar de que se libera, por decir físicamente, el hecho de que él también le sacaba la vuelta, creo que definitivamente ella también quedó como que bastante prendada de él al punto de tener su corazón. Y uno se queda pensando, ¿no? Uno decía, ya vamos a hablar, ¿no? De los amores tormentosos y te vas dando cuenta que estos señores y señoritas tienen unas historias así bien de ultratumba, ¿no? Pero sí, eso es un poco
la parte de el amor de Mary Shelley y no estamos hablando de lo que siempre hablan de ella, de Frankenstein. Pero bueno, a Percy lo quiso, le robó el corazón como cuando juntó pedacitos para crear a Frankenstein, ¿no? Pero ahí está. Magda, ¿tú tienes a otro autor algo así también medio raro en sus amores? Yo he leído un poco de Colette. Colette es autora francesa. Se hizo muy popular con varias novelas románticas, pero su relación con su esposo, Henry Gautier Villars, para los amigos Willy, él era un hombre que escritor, pero abusaba de escritores fantasmas. Entonces, una vez casado con Colette, se da cuenta de que su esposa también escribe. Y todo lo que ella empieza a producir lo empieza a colocar bajo su sello, ¿no? Como Willy, que era la esposa la que escribía y era el esposo quien colocaba su nombre. La cuestión es Colette en sí, poco a poco, porque el marido también era un mujeriego, se va sacando del yugo del esposo. Bueno, Colette termina separándose de Henry y luego ya tiene otras relaciones, pero ella iba más al amor libre. Era una mujer que había tenido no solamente parejas masculinas, sino también disfrutaba de la compañía femenina, ¿no? Inclusive, mientras estuvo casada con Henry, tuvo un ménage à trois con una de las amantes de su esposo. O sea, y ya después tuvo una relación más con su segundo esposo que terminó porque luego ella terminó metiéndose con el sobrino de su esposo. La verdad que la vida de estas mujeres tampoco es tan tranquila, tan tranquila. Y yo tengo muy pendiente leer a Colette, pero sí quiero ver la película. Después de investigar un poco sobre su vida, hay una película protagonizada por Keira Knightley, producida por Westmoreland. Así que ahí tengo pendiente de ver esa película. Bueno, y después que hemos estado hablando de La realidad. de la realidad de los diferentes autores, vayamos un poco a los resultados de lo que escribe, ¿no? Y traigo una novela que es bastante conocida, que es un clásico. Tenemos a nuestro querido amigo Heathcliff con su querida Catherine. Sí, o sea, ¿quién no ha leído, quién no ha escuchado o visto? Sí, Cumbres Borrascosas, que creo que en su momento lo tomaban como una novela romántica, ¿no? Ellen, creo yo, sí, ¿no? Era como un... Lo venía como romance. Sí, pero qué romance, ¿no? No llorando ahí por Heathcliff. Pero Heathcliff era bien malosito, ¿no? O sea, bueno, también la forma en cómo él también termina él dentro de toda esta familia, cómo lo tratan, ¿no? Pero él crea pues este tipo de relación tóxica, súper tóxica con Catherine y Catherine también pues endemoniada, ¿no? Porque toda su vida se relaciona con esta obsesión tóxica entre los dos, ¿no? Y que envuelve hasta sus hijos, o sea, es un tema de locos y que va hasta un tema hasta sobrenatural, ¿no? O sea, hasta fantasmas vemos, o sea, hasta fantasmas, hay una frase que apunté aquí, ¿no? De que Catherine, ¿no? Que dice, eso refleja esa conexión sobrenatural, ¿no? Con Heathcliff, ¿no? Que dice, yo soy Heathcliff, él está siempre, siempre en mi mente, ¿no? O sea, Catherine, ¿no? No como un placer, como yo tampoco soy un placer para mí misma, sino como mi propio ser. Que algún día dijo que quería tener un romance como el de Heathcliff. A verdad, buen punto, ¿no? Buen punto, o sea, si alguien romantizó o normalizó esto, porque encima Catherine que se casa pues con Linton, ¿no? Ay, Dios mío. Es A lo mí opuesto. lo que más pena me da son los hijos. O sea, de verdad que los pobres niños están, pero... Y acá también vemos, ¿no? Esta parte de cómo Heathcliff también desentierra el cuerpo de Catherine, o sea, Hablando de necrofilia. Ese sin dolor no te hace feliz. eso, sí, sí, o sea,
a mí me da risa porque mucha gente dice, no, pero es que lo que pasa que él, lo que quería Heathcliff al hacer eso era como que unir sus almas, ¿no? Y hay que ver también el entorno, ¿no? El entorno de cómo se desarrolla también toda la novela, ¿no? Porque siempre tenemos, pues, el clima, ¿no? Todo horrible, el viento, desde el nombre nomás, ¿no? Cumbres borrascosas, ¿no? Y acá, o sea, no diríamos que realmente hubo amor, pero mucha gente dice, no, es que el amor también puede ser destructivo. ¿El amor puede ser destructivo o eso no es amor? No, yo creo que eso no es amor. La psicóloga, Como decía Romeo. también. No es amor, no es amor. No, Es una sí, obsesión. sí, son manchas en tu pantalón. No, esa no. Para otro contexto. Ok, perdón, disculpen, sí, pero bueno, no sé, Romeo ustedes, dijo eso. ustedes tienen otro ejemplo, porque creo que estamos bien románticas, ¿ah? Sí, sí. A ver, yo tengo otro ejemplo siguiendo esta estela de necrofilia, pero como va a ser una novela, voy a hablar sobre Monsieur Venus de Marguerite Emery Bally, más conocida como Madame Rothschild. Y Marguerite Emery Bally fue una escritora francesa que yo no sé por qué, pero siento que no se le ha dado el lugar que se merece. Ella fue igual de escandalosa que Baudelaire, igual de genial que sus coetáneos. De hecho, escribe esta novela cuando tiene solo 18 años. Era una mujer que le gustaba también tenía mucho esto del dandismo, y mezclado con la femme fatale, se vestía como varón. Eso causaba escándalo porque ella era de origen noble y andaba vestida como varón, coqueteaba abiertamente con mujeres y hombres, y escribía novelas de un contenido erótico bastante perverso, ¿no? Donde abordaba temas como la necrofilia, la zoofilia y otras cuestiones que, por ejemplo, Rubén Darío decía que era una flor de perversidad, ¿no? Rubén Darío es una de las pocas mujeres que aparecen en Los Raros, este libro de Rubén Darío donde él habla sobre los escritores más extraños, aparece Marguerite Emery Bally. Y Monsieur Venus es una novela cuya lectura yo recomiendo, sobre todo porque aborda un trío amoroso y el tema de la androginia de manera velada, ¿no? Básicamente es una mujer noble que está aburrida de la vida, está aburrida de la vida, ha probado de todo y quiere experimentar algo nuevo. Así que un día encuentra a Jake Silver, que es un florista pobre, que también hace a veces de modelo de pintor porque es bastante guapo, pero ella se da cuenta que este Jake Silver tiene una belleza bastante peculiar. Se da cuenta que se parece a una mujer, que es andrógino, que tiene caderas anchas, que sus facciones son muy delicadas, y ella decide travestirlo. Y Silver, que es bastante manipulable y que es un idiota. O sea, la única manera que lo podría escribir es un idiota, ¿no? No tiene voluntad, tampoco es muy listo que digamos. Ahí la que hace la contraparte es Mari, que es la hermana de él, que es una prostituta, que ve cómo mantener al hermano. Ella es como que más interesante intelectualmente que su hermano, pero el hermano es el cuerpo, porque de hecho Raúl lo ve así, lo ve como el cuerpo que ella va a dominar. Entonces este cuerpo se deja travestir, se deja manosear, este cuerpo se compra y se vende también. Y es aquí cuando entra el componente perverso. Raúl solía ser bastante asediada por un varón que había sido militar. Eh, este es muy masculino, este es muy violento. De hecho, le reclama a ella las aventuras que tiene con alguien de la plebe, pero se da algo raro. Raúl empieza a sentirse atraído por Jakes, pero por Jakes en su versión de mujer, ¿no? Porque él un día entra a la habitación que ella le estaba pagando a él y lo encuentra con rizos rubios, vestido, y siente una atracción y a la vez repulsión, ¿no? Entonces, la novela no te lo dice de manera explícita, pero parece que entre ambos se da un encuentro sexual, ¿no? Y el varón pues siente que su masculinidad es totalmente mellada y decide también por instancias de Raúl enfrentarse a un duelo y terminan matando a Jakes. Perdónenme por haberles malogrado la historia, pero porque ya se las conté, me acabo de dar cuenta, pero es bien interesante cómo se desarrolla esto. Sobre todo pensemos que la novela se publica en un contexto donde todavía la homosexualidad estaba prohibida. Además, esta novela se publica a fines del siglo XIX y le trae un juicio a la autora.
ella no paga el juicio, pero le hacen un juicio por publicar un libro escandaloso. Y escandaloso a todas luces. Para empezar, tienes a una mujer condesa, bueno, una mujer noble que se traviste, que se viste como hombre y que está ávida de experimentar placeres sexuales malsanos. Tienes a este florista que tiene características andróginas y que termina travestiéndose. Y luego tienes a este militar noble también que termina pues quebrando uno de los principios de la masculinidad para esos años, que era la heterosexualidad, ¿no? Porque él básicamente tiene un encuentro amoroso con este Jake Silbert. Entonces es bien interesante. Y el personaje que moralmente queda mejor es el de la prostituta, que eso también me parece genial, porque para esta época la prostituta era vista como este vertedero caminante que podía transmitir enfermedades como la sífilis, que corrompía la sociedad porque la herencia que tenía era una herencia malsana, que quebraba los estereotipos de femineidad, y sin embargo aparece esta prostituta, esta Mari, que es totalmente el opuesto de Raúl, que es totalmente el opuesto de su hermano, que es un flojo, y que es y que de hecho el militar este siente atracción también por la hermana, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque siento que quiebra varios moldes de lo que se esperaba que escribiera una mujer. Y por eso que incluso la reseña que le hace Darío le queda chiquita, porque Darío la trata de traer al orden. Y ya como datito anecdótico, esta novela fue influjo para el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Wilde admiraba a Margarita Emery Valley. Por eso es que yo no entiendo por qué no se la lee mucho. Si ella era toda una figura esplendorosa, las traducciones también son muy pocas. La única traducción que yo encontré de Monsieur Venus era lamentablemente de Impedimenta, y ya se imaginarán el precio de Impedimenta. Entonces, creo que eso es un llamado a las personas que hablan francés y que conocen el idioma para que la traduzcan y para que se le pueda leer más, porque muchas veces cuando se piensa el decadentismo europeo solo se piensan en figuras masculinas y en realidad no, también tenemos a una Margarita Emery Valley abordando temas que hasta el día de hoy son controversiales, ¿no? Y bueno, acá este amor trágico implica travestismo, implica un trío amoroso, implica el momento en que se caen todas las creencias que han basado en la nobleza y el espíritu de estos personajes. Interesante, la verdad, interesante. Complicado y Sí, sí. Complicado e interesante, la Los verdad. franceses como usan los tríos, ¿no? Por razón es el del Menage à trois. ¿Y tú, Magda, tienes La verdad que lo que yo iba a mencionar me queda chiquita con él. Pero no, acá no se trata de competencia. O sea, cuando dijimos lo de los amores trágicos o caídos en desgracia, me acordé de la vez que leí la verdadera historia de la sirenita. Porque si Disney nos dio una versión edulcorada donde el príncipe Eric sí se queda con la sirenita, la verdadera historia no tiene nada de amor. Wow. Sí, Es un verdad. amor prácticamente no correspondido. Y es una pena, ¿no? Porque la sirenita es esta sirena que quiere explorar el mundo, ¿no? Se le da el permiso para explorar el mundo en su cumpleaños y se encuentra con este naufragio en donde salva al príncipe, ¿no? Lo salva, se enamora de él y luego acude a la bruja del mar para que le dé piernas y poder estar con él. La bruja le advierte de que va a tener piernas, pero la transformación cada vez que ella camine va a ser como si le estuvieran dando cuchilladas en las piernas. Ese va a ser el sentimiento. Y aparte, no va a poder hablar. Entonces ella nunca va a poder decirle que lo ama y quién es ella realmente, ¿no? La persona que lo salvó. El príncipe, a diferencia de la versión de Disney, que es un hombre hecho y derecho, es un príncipe medio idiotón, que en sí está con ella, pero la considera más una sirviente que realmente que verla como un interés amoroso, ¿no? Entonces, al final, ella es invitada a un evento donde piensa que por fin se le va a hacer con el príncipe, pero realmente lo que se va a anunciar es el matrimonio de él con otra persona, en un matrimonio arreglado. Ellos están en el barco
ella sabe que es su último día para poder estar con el príncipe, para poder lograr su amor antes de convertirse en espuma de mar, como le dijo la bruja. Sus hermanas le dan su cabello a la bruja del mar para que la bruja les dé una daga con la cual ella tiene que matar al príncipe y con su sangre lograr que caiga en sus piernas y volver a recuperar su cola. La sirenita no acepta esto, a pesar de que sus hermanas están tratando de ayudarla y simplemente frente a su destino de su amor no correspondido y las decisiones que ella tomó. Y se vuelve espuma de mar. A mí me da una pena ese cuento. O sea, para amor trágico, la sirenita, el cuento original, ¿no? Ese es como el primer trauma, ¿no? Yo recuerdo también haber leído primero el cuento en el libro que leí, que era de mi colegio, la escena se veía a las sirenitas peladas, o sea, las hermanas peladas Las hermanas. extendiendo los brazos y la sirenita dubitativa. Y es como, oye, la mujer sentía cuchillazos cada vez que caminaba y aún Qué así fuerte, decide ¿no? dejarlo vivir. Yo también lo hubiera clavado 20 puñaladas, pero ella decidió Yo que, también. ella decidió que no. O sea, Ay, desde siglos de siglos nos vienen vendiendo el tema de que el amor tiene que ser así de trágico, ¿no? sí, un problemático. Sí, y además esta dimensión sacrificial, ¿no? Que comentaba Magda, de la sirenita sacrificándose. O sea, la sirenita deja todo, deja su familia, deja su vida, deja su propia naturaleza, deja su Su cola para tener mundo. un par de piernas, su mundo. Y es una de las cosas que a mí también siempre me ha causado conflicto, porque claro, estos amores trágicos y estas desgracias vinculadas a las pasiones en la literatura y también como tú, Magda y Carol han ejemplificado, también se han dado en la vida real. Y hasta qué punto, justo cuando Kimberly intervenía y hablaba de la psicología, hasta qué punto esta idea del amor romántico sigue manteniéndose, sigue siendo importante, ¿no? A mí me gusta mucho y recomiendo la lectura de un libro de Alain Badiou. Alain Badiou es un filósofo, pero este libro no es nada complicado, se llama Elogio del Amor, y ahí él comenta sobre la necesidad de reinventar el amor, o de reinventar el amor desde la manera en la que se piensa que es el amor, porque, y quizás estoy un poco como catarsis, ¿no? Yo siento que todavía se sigue esperando mucho de las mujeres. Se sigue esperando una devoción casi absoluta, un sacrificio, una entrega, y muchas veces eso no es amor, pues no, o al menos ya con todos los cambios que ha habido, con los sueños que cada una como ser humano posee, hay gente que no sabe lidiar con eso, ¿no? Y hay un fragmento, y perdónenme por la interrupción, pero hay un No, fragmento tranquilo. de Elogio del Amor donde Badiou comenta, a propósito de un textito de Beckett llamado Basta, la idea que él tiene del amor, que es ya no el amor turbulento, el amor desgraciado, el sin dolor no te hace feliz, que hemos crecido con esa canción, sino más bien el pacto del amor como un pacto que se extiende a lo largo del tiempo, a pesar de la decadencia de la pareja, ¿no? Él dice, y el relato es el amor, el de la duración de esta anciana pareja, que sin embargo no es condenada del desastre de los cuerpos, de la monotonía de la existencia, de la grandiosa dificultad de la sexualidad, etc. El texto cuenta todo esto, pero sitúa el relato bajo el régimen de la potencia finalmente espléndida del amor y de la obstinación por durar que lo constituye, ¿no? Entonces, el amor es visto como un pacto de eternidad, siendo conscientes de todo ese proceso de degradación, de decadencia, de envejecimiento, de pérdida de las ilusiones y pérdida de la belleza que va a haber, ¿no? Es quizá ir más allá de lo que Wilde proponía por Bossi, porque si Wilde se enamora de Bossi es porque lo mira casi perfecto, como un dios griego. Si Moro cae rendido ante Antonio es porque admira también su belleza de ébano. Y más bien en este amor que se da ya en la decadencia, en este amor que se da ya con la conciencia de que son dos cuerpos que están en proceso de degradación, a mí me parece al menos un amor más honesto, ¿no? Es instalar nuestra eternidad en medio de esta existencia que sabemos efímera. Entonces, no sé, me gusta mucho esa idea de Badiou sobre el amor. Me gusta nomás, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Complicado, pero ha estado interesante este capítulo repasar justamente a muchos de los autores que conocemos, cómo ha sido su vida amorosa, ¿no? Y cómo
muchas de sus obras han sido influenciadas por esta evidencia y como comentas tú, Ellen, creo que toca cambiar, ¿no? Un poco la perspectiva de que realmente el amor no tiene que ir por ese lado, ¿no? No solo por todo lo que siempre nos han vendido, que es la parte bonita, física, por esta química que dicen que científicamente han estado analizando, puede durar solo hasta 3 años, nada más, ¿no? Entonces, después de ello, después de que esa química en el cerebro va bajando, realmente viene la verdadera realidad, ¿no? Ese amor ciego que dicen, pues realmente son químicos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí, hemos quedado, creo, profundamente pensativas después de ello. Y agradecerte por participar con nosotras. Siempre es bonito tener aquí esta interacción contigo, así que sé que te vamos a tener en otros capítulos más y ya nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Así que no se olviden de escucharnos, de seguirnos en nuestras redes. Estamos también en Instagram. Así que por ahí los que no escuchen mucho Spotify o algunos también les gusta escuchar YouTube Music, también nos encuentran dentro de YouTube. Así que ya nos estamos viendo. Muchas gracias, Helen. Chicas, gracias a ustedes. Yo contenta de estar acá. Muchas gracias, de verdad, Carol. Muchas gracias, Magda. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Magda. Gracias por escucharnos y por favor, ya saben, amigos, dense cuenta. Feliz San Valentín. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Chau.